Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Vargas, bienvenido al canal del Peso de la Verdad. Vamos entonces a refutar al señor Edgar Pacheco, así que no te lo pierdas. Esto es El Peso de la Verdad, aquí comienza. Por eso creo yo que la reforma como tal se dio en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII se recupera, por supuesto, el contacto con la experiencia. Ya no solamente estamos anclados a la ortodoxia, ya no solamente estamos anclados a la doctrina, a la sistematización, a la conceptualización, a los aspectos intelectuales de la doctrina cristiana, sino que se recupera la experiencia salvífica que es del siglo XVIII, no solo por los pietistas, los metodistas, los puritanos, todos esos grupos que en esa búsqueda desesperada de Dios se dan cuenta que la experiencia es muy importante. La experiencia personal con un Dios vivo que interactúa con su creación, que individualiza su amor con los individuos, que le dice yo te amo, que le pone la mano en la espalda, que le dice levántate campeón, que le tiende la mano y lo saca del lodo cenagoso. Esa experiencia creo yo que en el siglo XVIII para mí es la verdadera reforma. Bien, vamos a refutar rápidamente entonces esta decena de burradas que acabamos de escuchar de Edgar Pacheco. Lo primero es que el tema de la experiencia viene de una teología herética llamada teología neortodoxa, que surgió precisamente en el siglo XVIII. Leemos del libro Compendio y Portado de Teología de Paul Enns, en la página 586, lo siguiente. La neortodoxia también se conoce como teología dialéctica para describir las relaciones divinas y humanas en contraste, o teología de la crisis, para indicar que una persona llega a experimentar a Dios en una situación de crisis. Claro, lo que plantea Edgar Pacheco. Porque cuando yo estoy triste, cuando yo estoy pasando una situación difícil, una crisis, es cuando yo necesito experimentar la salvación de Dios, experimentar a Dios. Por lo tanto, cae como dedo, como anillo al dedo, este asunto de la experiencia, lo cual va a caer en un montón de herejes que van a surgir de la neortodoxia, para nombrar algunos como Soren Kierkegaard o Barth, o simplemente también como otro como Brunner, también en Mal Futuro. Sigamos leyendo. El nombre neortodoxia sugiere una nueva ortodoxia, lo cual implica un regreso a las creencias cristianas ortodoxas después de casi 2 siglos de liberalismo, es decir, de teología liberal. Sin embargo, ortodoxia es un término equivocado. Aunque la neortodoxia toma la Biblia con más seriedad que el viejo liberalismo, retiene los fundamentos del liberalismo. Y aquí viene el gato encerrado. Entonces, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo, nada más y caballeros, no es nada más que la teología liberal. Dice el mismo libro, la página 575, el liberalismo denota la faceta de la teología que surgió como resultado del racionalismo y el experimentalismo de filósofos y científicos. El liberalismo premia la razón humana y los hallazgos de la ciencia. Aquello contrario a la razón y a la ciencia debe rechazarse. Conclusión entonces, los milagros deben rechazarse, y varias otras doctrinas porque no encajan ni en la razón ni en la experiencia, como cree el señor Edgar Pacheco, y quiere obviamente hacer énfasis en la experiencia. Como resultado, el liberalismo ha rechazado las doctrinas históricas de la fe cristiana porque incluyen milagros y lo sobrenatural, la encarnación de Cristo, su resurrección corporal y así sucesivamente. El modernismo es en general equivalente al liberalismo, pero enfatiza los hallazgos de la creencia de la ciencia en un intento por reconciliar la ciencia y la Biblia, como en el caso de Harry Emerson Fosdick. Por lo tanto, damas y caballeros, lo que plantea Pacheco es simplemente una completa burrada. O sea, ¿cómo vas a colocar la experiencia como algo primordial después de todo lo que se vivió justamente en la Reforma Protestante? Y además que Martín Lutero justamente llegó a esas diferencias, no solamente, no solamente por una experiencia que él vivió, sino porque él se dio cuenta que su fundamento no debía ser eso, sino colocarlo en la Escritura. Por eso que él hizo énfasis, de él nace el concepto de la llamada sola Escritura. Bien, otra cosa más que mencionó Edgar Pacheco, mencionó 3 movimientos que él dijo que enfatizó que surgen del siglo XVIII, porque ahí nace la verdadera reforma, según él, obviamente. Y él mencionó a los pietistas, y vamos al libro de Nuevo Diccionario de Religión y Dominación y Secta de Marco Antonio Ramos. Dice lo siguiente: movimiento religioso dentro del luteranismo, bajo la influencia de Spinner y de seguidores con el gran prestigio intelectual y religioso de Gerhard y A. H. Franke. Muchos luteranos alemanes del siglo XVII, así que no entiendo por qué enfatizar el siglo XVIII, entendieron que la Iglesia estaba enfatizando demasiadas cuestiones como la escolástica luterana. A pesar de su ortodoxia esencial, destacaron la piedad, y de ahí el nombre de pietistas que recibieron. ¿Qué significa esto? Significa que los pietistas no son del siglo XVIII, pero aún así hablaba del pietismo, y el pietismo es simplemente un movimiento más del luteranismo.
Por lo tanto, no se sujetan a la ortodoxia, no se sujetan a la escritura tampoco, y eso lo podemos leer en la página 300 del libro El Catecismo Menor de Martín Lutero. Dice esta página, ¿qué dones o beneficios confiere el bautismo? El bautismo confiere perdón de los pecados, redime de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que lo creen, tal como se expresan las palabras y promesas de Dios. En otras palabras, damas y caballeros, el luteranismo o el pietismo no retiene ninguna ortodoxia, como Edgar Pacheco dice, y además no pertenece al siglo XVIII. Así que por tanto está totalmente equivocado, o más bien miente derechamente. Otro movimiento que él menciona allí es el puritanismo. El puritanismo, según el mismo libro que estamos leyendo, dice movimiento evangélico de los siglos XVI y XVII, por lo tanto nuevamente Edgar Pacheco está mintiendo y no pertenecen al siglo XVIII. Dice, surgió como un intento de purificar la Iglesia de Inglaterra de práctica de origen católico romano o mundano. Los puritanos interpretaron la escritura al estilo de los calvinistas europeos. Entre las prácticas que rechazaban estaban el persinarse, los ornamentos, ciertos rituales y el gobierno jerárquico de los obispos. Algunos puritanos se convirtieron en separatistas o disidentes de la Iglesia de Inglaterra, otros independientes, otros partidarios del gobierno congregacional y otros se afiliaron a iglesias presbiterianas. Los primeros bautistas eran de origen puritano, que adoptaron a lo menos los bautistas generales. La teología arminiana, presbiteriana, iglesias bautistas, iglesias arminianas. En otras palabras, es un desastre hablar de la iglesia puritana en el sentido de tratar de ubicarlo como un grupo homogéneo, porque a pesar de no ser del siglo XVIII, habían hasta aquellos que tenían teología arminiana, y si tenían la teología arminiana, obviamente no podemos decir que pertenecen a la reforma protestante. Y justamente cuando mencionamos el último grupo, que es el grupo de los metodistas, el mismo libro dice que, conocido originalmente en Inglaterra como Conexión Wesleyana, denominación protestante, esta iglesia tiene su origen en el Club de los Santos de Juan y Carlos Wesley en la Universidad de Oxford. Dice en la parte final de la página 199, Wesley preferiría la teología del arminianismo, mientras que Whitefield se inclinaba al calvinismo. En otras palabras, eh, esta denominación tampoco es homogénea y fue fundada por Wesley, y Wesley claramente creía una postura arminiana y por lo tanto ya no negaba, lo que hacía era abrazarnos, acercarnos al catolicismo romano, porque esta iglesia enfatizaba obviamente que finalmente la salvación dependía de algo que tenía que hacer el ser humano. Así que por lo tanto, pésimos grupos a elección de Edgar Pacheco. Bien, otra de las cosas más que mencionó Edgar Pacheco en el video es eso de abrazarte, de que Jesús mostraba un dibujito que Jesús te abraza, de la experiencia, y mencionó algo de descubrir el campeón que hay en ti. Esa frase, descubrió que el campeón que hay en ti, justamente va a ser la experiencia. Y eso proviene de un hereje actual llamado Joel Austin, en que por lo menos escribió uno o dos libros, tiene una montonera de libros, pero tiene un montón de libros justamente hablando de lo mismo, demostrando que hay una especie de vencedor que hay en ti, que había que pulirte nada más, y en más de una oportunidad surge el tema de descubre el campeón que hay en ti por este hereje llamado Joel Austin. O sea que ni siquiera voy a perder el tiempo en hablar de Joel Austin, simplemente que fue un hereje, es un hereje de primer nivel, obviamente, y justamente enfatiza en la experiencia. ¿Por qué? Porque hereda la teología liberal de la cual nosotros estamos todos en contra, por supuesto. Bueno, y este es otro video de Edgar Pacheco, unas burradas también que dijeron por ahí, y que por nuestra intención en ningún momento es defender el catolicismo romano, sino simplemente refutar lo que acaba de decir. Así que escuchemos. Que yo creo que se puede utilizar para justificar el actuar tanto de Calvino como de Lutero, como de Zwinglio, que fueron perseguidores, fueron torturadores, fueron asesinos porque estaban involucrados con el Estado y todo ello. Hay una sola justificación, y es que en los inicios de la Reforma se vieron tentados a usar elementos para su defensa. Ya. ¿Qué significa lo que acaba de decir Pacheco? Una burrada, nada más que eso. Él dijo que Lutero, Calvino fueron torturadores, perseguidores, asesinos. Bueno, yo no he leído en ninguna parte en qué parte Lutero asesinó a alguien, en qué momento él torturó a alguien. Perseguidores, no sé en qué sentido está hablando de perseguidores. O sea, es bien oscuro lo que dice Pacheco. Lo bueno es que él habla sin fundamento, no cita absolutamente libro, página y autor, así que todos ustedes se dieron cuenta sobre eso.
Vamos a leer entonces respecto a Calvino, porque esto lo hemos dicho un millón de veces. En el libro Así fue Calvino, de Thea Van Halsema, en la página 224 dice lo siguiente: Servet debía ser castigado, la ley de la época lo exigían, el Código Justiniano era la ley civil que todavía estaba en el uso del territorio del llamado Sacro Imperio Romano. Por el crimen de negar la Trinidad, el Código aplicaba la pena de muerte. Conclusión entonces, Calvino no asesinó a nadie, sino que en este caso fue Servet, que es el caso más famoso, fue él quien obviamente eh, sufrió las consecuencias de violar el Código Justiniano, aparte que ya había llegado a Ginebra condenado por la Iglesia Católica a morir, porque él obviamente se negaba a retractarse. Y otra cosa que nos podemos ver también es el libro Historia de Influencia y Legado de Juan Calvino, que si nosotros vamos a la página 142 dice lo siguiente, dice: ¿No hay acaso un deber de denunciar el error doctrinal a la luz de las Escrituras y aplicar la disciplina a los que se desvían para volverlos a integrar al pueblo de Dios? ¿No buscó Calvino hasta el último momento que Servet se retractase de sus errores y evitar la condena? Por otro lado, el poder que le supone a Calvino en Ginebra como si él fuera el amo y señor de la ciudad no es cierto. Sabemos que solo así al final de su vida se le otorga la ciudadanía ginebrina con plenos derechos, pero hasta ese momento no era más que un extranjero que residía legalmente en la ciudad del lago Leman sin derecho a voto y a carga de armas. Por lo tanto, Calvino difícilmente haya torturado o haya obviamente asesinado a alguien. Si al final de su vida recién él fue tuvo cierto ese derecho, el derecho a voto y de ser un ciudadano más. En el mismo libro de Historia de Influencia y Legado de Juan Calvino, que tiene a lo menos 8 autores: Leighton, Moreno, Coster, de Segovia, Puigbert, Paxi, Estrada y Birch. Dice así en la página 153, dice: la restitución de la religión bíblica debe acompañar un reforzamiento del Estado o una separación más clara y evidente de la Iglesia frente al poder temporal. En el siglo XVI esta cuestión no estaba resuelta en absoluto, pero una cosa es segura: Ginebra nunca ha sido una teocracia. No solo lo espiritual y temporal mantiene sus distintas esferas, aunque a veces superpuestas, pero creo que podemos afirmar con rotundidad que Calvino en ningún momento gobernó la ciudad, sino que el reformador tuvo que luchar a fin de mantener la iglesia independiente del poder civil. Y eso obviamente se hace evidente para los que han leído alguna vez la biografía de Juan Calvino. Él mismo fue expulsado de la ciudad, así que difícilmente él haya tenido un cierto poder absoluto como para poder torturar o asesinar a alguien, como lo acaba de decir Edgar Pacheco. Pero en redes sociales mentir, dama y caballero, es gratis. Otra cosa es mostrar la realidad del asunto. Bien, eso ha sido todo por hoy. Que el Señor les bendiga y obviamente sean todos aquí pendientes aquí al canal de Peso la Verdad. Nos vemos.